El aire frío del aeropuerto golpeaba con fuerza, pero el verdadero escalofrío lo sentía en el alma. Amelia se quedó de pie, con la mirada fija en la fila de pasajeros que avanzaban lentamente hacia el mostrador. En sus manos no había boleto, en sus bolsillos no quedaba dinero, y a su lado no estaba nadie. Su nuera, con una sonrisa forzada y palabras dulces, le había dicho momentos antes: «Ya vuelvo, voy a revisar algo», pero no volvió. Su hijo Mark ni siquiera se despidió, simplemente caminó detrás de su esposa, arrastrando las maletas como si llevara consigo todo lo que importaba. A ella la dejaron atrás. El murmullo de las conversaciones ajenas, el eco de las ruedas de las maletas contra el suelo y las pantallas que anunciaban vuelos que jamás tomaría, se mezclaban en su mente como un recordatorio cruel de la soledad. Amelia trató de mantener la compostura, de no dejar que las lágrimas brotaran delante de desconocidos. «Si lloro ahora, les doy la victoria», pensó con un orgullo herido. Recordó entonces cómo empezó todo: la ilusión de un viaje en familia, la promesa de compañía tras la dolorosa pérdida de Jake, su esposo de toda la vida. Ella creyó que este viaje sería una oportunidad para cerrar heridas, para sonreír de nuevo, para sentirse incluida. En cambio, allí estaba, sin pasaporte en mano, sin pertenencias, con el corazón latiendo fuerte entre el desconcierto y la traición. Una empleada de la aerolínea la miró con compasión desde el mostrador, pero nada podía hacer. Sin boleto, Amelia no existía en el sistema. Su nombre no aparecía en ninguna lista. Era como si jamás hubiera sido invitada. En ese instante, comprendió que no era un accidente. Era un plan, y ese plan la había dejado sola, justo donde la vulnerabilidad duele más. En tierra extraña, con el alma rota y la confianza traicionada. El silencio de Amelia no era vacío, era un silencio lleno de recuerdos. Cada rincón del aeropuerto le hacía pensar en Jake, su compañero de toda la vida, el hombre que había caminado a su lado durante más de 40 años. Él siempre decía que viajar juntos era la mejor forma de aprender, porque los viajes no solo mostraban paisajes nuevos, sino también verdades ocultas del alma. Ahora, frente a esas pantallas que anunciaban destinos lejanos, Amelia sentía que Jake le hablaba desde algún rincón invisible, como si le susurrara: «Eres más fuerte de lo que piensa». La herida de su pérdida aún estaba fresca. Jake había partido apenas unos meses atrás, dejando un vacío imposible de llenar. Amelia recordaba sus últimas palabras, llenas de ternura: «Prométeme que no te encerrarás en la tristeza. Prométeme que seguirás viviendo». Ella había aceptado ese compromiso con lágrimas en los ojos, sin imaginar lo difícil que sería cumplirlo. Cuando su hijo le propuso el viaje, creyó que era la oportunidad de honrar esa promesa. Pensó que el calor familiar aliviaría la soledad que la envolvía en las noches silenciosas de su casa. El simple hecho de imaginarse rodeada de risas, paisajes nuevos y la posibilidad de sentirse útil otra vez, le devolvió un poco de ilusión. Pero ahora, al encontrarse abandonada, la ilusión se transformaba en una losa aún más pesada que el duelo mismo, porque no solo lloraba a su esposo, sino también a la idea de una familia que la cuidara. Jake habría jamás permitido aquello. Él la defendía con una devoción que nadie más parecía comprender. Mientras el dolor la apretaba por dentro, Amelia cerró los ojos y respiró hondo. No podía dejarse vencer. No podía fallarle a Jake ni a sí misma. El duelo era inmenso, pero en ese mismo peso estaba escondida la fuerza que todavía no había descubierto. Con pasos inseguros, Amelia se acercó al mostrador de la aerolínea.
La joven empleada la recibió con una sonrisa educada, preguntándole amablemente por su pasaje. Amelia, con voz temblorosa, explicó que su hijo y su nuera habían hecho la reservación familiar. Buscó en su bolso el comprobante, pero no encontró nada. Solo había papeles viejos, un pañuelo y la foto arrugada de Jake que siempre llevaba consigo. Quizás esté a nombre de mi hijo Mark, dijo, intentando mantener la calma. La empleada tecleó con rapidez en la computadora. Frunció el ceño y repitió la búsqueda varias veces. Finalmente levantó la vista con un gesto de incomodidad. Lo siento, señora, pero aquí aparece solo una reservación de 2 pasajeros, no de 3. Amelia sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La pregunta se escapó de su boca como un susurro desesperado. 2 solamente. La joven asintió, mostrando la pantalla como si necesitara probarlo. Allí estaban los nombres, Mark y su esposa. No había rastro de Amelia. En ese instante comprendió que no se trataba de un error técnico ni de un malentendido. Era la verdad desnuda. Habían comprado un boleto solo de ida para ella, hacia la humillación y el abandono. Sus piernas temblaron, y por un segundo pensó que caería, pero en lugar de derrumbarse, apretó con fuerza la foto de Jake entre sus dedos. Él siempre le decía que la dignidad es lo último que uno debe perder. Con una sonrisa amarga, agradeció a la empleada y se alejó del mostrador. No quería que los extraños fueran testigos de la traición más dolorosa de su vida. Cada paso que daba por aquel aeropuerto era un recordatorio cruel. Su familia había decidido dejarla fuera de sus planes, como si fuera una carga, como si ya no tuviera valor. Pero Amelia también entendió algo en ese momento. Quizás no tenía boleto para subir a ese avión, pero lo que sí tenía era la libertad de decidir qué hacer con lo que quedaba de su vida. El banco metálico del aeropuerto estaba frío, pero no tanto como los recuerdos que empezaron a invadir a Amelia. Sentada allí, con la espalda encorvada y la mirada perdida, sintió que el presente se mezclaba con escenas de un pasado que había tratado de enterrar. No era la primera vez que conocía el sabor amargo del abandono. De niña su madre solía dejarla durante horas en la casa de una vecina para irse con algún hombre distinto cada semana. Amelia recordaba la sensación de mirar por la ventana, esperando a que alguien viniera por ella. Aquella espera interminable se clavó en su memoria como una herida abierta, enseñándole demasiado pronto que el amor a veces podía ser inconstante y cruel. Cuando conoció a Jake, creyó haber roto esa cadena. Él fue la prueba viviente de que sí existían personas dispuestas a cuidar, proteger y amar sin condiciones. Durante años, Amelia se sintió segura, como si por fin hubiera encontrado un hogar en el corazón de alguien. Jake tapó con ternura cada grieta de su infancia, cada cicatriz de abandono. Pero ahora, viendo la indiferencia de su propio hijo, esa vieja herida volvió a sangrar. Era como si la historia se repitiera. Otra vez quedaba sola, otra vez olvidada por aquellos que deberían estar a su lado. La diferencia era que esta vez no era una niña indefensa, era una mujer marcada por el dolor y la experiencia. Una mujer que podía reconocer claramente la traición cuando la veía frente a sus ojos. Las lágrimas amenazaron con brotar, pero Amelia respiró hondo. No quería que los recuerdos de dolor definieran quién era ahora. Sí, había sido abandonada antes, y lo estaba haciendo de nuevo, pero también había sobrevivido cada vez. Esa memoria no solo traía tristeza, también traía fuerza. Y en ese banco, entre anuncios de vuelos y voces extrañas, Amelia comprendió algo. Quizá la vida quería recordarle que las cadenas del pasado solo se rompen cuando uno decide no repetirlas. Amelia permaneció en aquel banco un largo rato, observando cómo la vida seguía su curso a su alrededor.
familias que se abrazaban antes de despedirse, parejas riendo mientras compartían un café, niños corriendo con mochilas diminutas. Todo ese bullicio contrastaba con el silencio interior que ella había elegido. No derramaría lágrimas allí, no le daría a nadie la satisfacción de verla rota. El dolor era inmenso, sí, pero junto a él nacía algo más. Una determinación que no había sentido en años. Amelia comprendió que aunque su hijo la hubiera dejado atrás, ella no estaba completamente desarmada. Tenía recuerdos, tenía dignidad y sobre todo tenía inteligencia. Jake solía decirle que en los momentos más oscuros había que pensar con la cabeza, no solo con el corazón. Y Amelia recordó entonces a un viejo amigo de la familia, el abogado que había ayudado a su esposo en tantos asuntos legales. Aquel hombre le había dicho una vez: si alguna vez te sientes acorralada, recuerda que siempre hay una salida. Solo hay que saber buscarla. La salida, esta vez no sería un avión ni un boleto. Sería una decisión, una que tomaría en silencio, sin gritos ni escenas dramáticas. Esa calma que mostraba por fuera ocultaba un torbellino de planes en su mente. Mientras observaba cómo la pantalla anunciaba el embarque del vuelo que se suponía debía tomar, Amelia se permitió cerrar los ojos. Escuchó la voz de Jake, como si estuviera sentado a su lado. No te rindas, Mel. Nunca dejes que decidan por ti. Cuando abrió los ojos, su mirada ya no era la misma. Había lágrimas contenidas. Sí, pero también un brillo nuevo, una chispa de fuerza. En ese instante supo que su historia no acabaría en un aeropuerto. No iba a ser la víctima que ellos habían planeado. Su silencio no era debilidad, era el inicio de una respuesta que marcaría el resto de su vida. El recuerdo de Jake la envolvía como una manta invisible en medio de aquel aeropuerto hostil. Amelia cerró los ojos y por un instante volvió a escuchar su risa grave, esa que siempre llenaba la casa en los días grises. Lo veía en su mente sentado en el sillón favorito, con el periódico en una mano y el café en la otra, lanzándole una mirada cómplice que decía más que 1000 palabras. Su ausencia seguía siendo un vacío que nada lograba llenar. Desde que él partió, las mañanas se volvieron pesadas, los pasillos de la casa parecían más largos, y las noches eran un océano de silencio. Amelia se sorprendía a menudo hablándole en voz baja, como si Jake pudiera escucharla todavía. Pedía consejo, compartía recuerdos, incluso le contaba pequeñas trivialidades. Esa costumbre era su manera de mantenerlo cerca, aunque en el fondo supiera que estaba solo. El duelo había sido un viaje lento y doloroso. No se trataba solo de perder a un esposo, era perder a su compañero de aventuras, a su confidente, a la única persona que realmente había sabido protegerla. Con Jake, todo tenía sentido, cada desafío parecía más llevadero, cada herida más fácil de sanar. Sin él, hasta los problemas pequeños se transformaban en montaña. Recordó la última promesa que le había hecho frente a la cama del hospital. Amelia, prométeme que vas a seguir sonriendo, que no dejarás que la tristeza te consuma. Ella había sentido, aunque en su interior dudaba de poder lograrlo. Y ahora, tras el abandono de Mark y su esposa, el dolor de perder a Jake se multiplicaba. No era solo la ausencia del hombre que amaba, sino también la confirmación de que aquellos en quienes confió después de él no estaban a la altura. Aún así, Amelia comprendió algo entre lágrimas contenidas. Honrar a Jake no significaba encerrarse en la tristeza, sino encontrar la fuerza para levantarse incluso cuando el mundo parecía derrumbarse. Amelia recordó con claridad el día en que su hijo y su nuera le hablaron del viaje. Fue una tarde tranquila, en la que el sol se filtraba por la ventana del comedor. Mark, con un gesto ensayado de cariño,
le dijo que habían estado pensando en ella, que necesitaba distraerse después de tantos meses de duelo. Su esposa añadió con voz dulce: «Será bueno para ti, te hará sentir acompañada». En ese momento, Amelia sintió un destello de esperanza. La idea de no quedarse sola en casa, de salir a ver paisajes nuevos y sobre todo de compartir tiempo con su familia, la conmovió profundamente. Incluso llegó a pensar que era una señal de que las cosas podían mejorar, que quizá la relación con su nuera se suavizaría y que Mark en el fondo todavía quería cuidarla. La promesa del viaje fue como una luz en medio de la oscuridad. Durante días, Amelia se sorprendió sonriendo al imaginar las charlas en el avión, las caminatas por ciudades desconocidas, las fotos que tomarían juntos. Hasta preparó una lista de anécdotas que quería compartir en esas largas horas de vuelo, convencida de que recuperarían algo de cercanía perdida. Nunca sospechó que detrás de aquellas palabras amables había una trampa cuidadosamente disfrazada. No podía saber que lo que le ofrecían no era compañía, sino una excusa para deshacerse de ella. Ahora, al recordarlo desde el frío banco del aeropuerto, Amelia sentía que cada frase que le habían dicho estaba vacía, construida para manipularla. La falsa ternura, las sonrisas calculadas, la supuesta preocupación, todo había sido una farsa. La traición dolía más, porque se disfrazó de amor. Si la hubieran rechazado con frialdad, quizá le habría dolido menos. Pero envolver la crueldad en promesas de cuidado fue lo que partió su corazón en dos. Cuando Amelia aceptó la invitación al viaje, no lo hizo sin esfuerzo. Sabía que los gastos serían altos y que, aunque su hijo nunca lo mencionara, esperaban que ella colaborara. No quería ser vista como una carga, así que buscó la manera de aportar, convencida de que eso la haría sentir parte del plan. Abrió su viejo cofre de madera, ese que guardaba recuerdos más valiosos que el dinero mismo. Allí estaban las joyas que Jake le había regalado en aniversarios y cumpleaños. Un anillo de oro sencillo pero lleno de significado, un collar que había llevado el día de su boda, y unos pendientes heredados de su madre. Amelia los acarició uno por uno antes de decidir venderlos. No fue fácil desprenderse de ellos, pero se repitió a sí misma que valía la pena si con eso aseguraba su lugar en el viaje. La venta le dejó suficiente dinero para cubrir no solo su parte, sino también para ayudar con otros gastos. Con el corazón dividido entre la tristeza y la esperanza, entregó ese dinero a Mark sin hacer preguntas, esperando tan solo una palabra de gratitud. Él, distraído, apenas murmuró un «gracias, mamá» antes de guardarlo en su bolsillo. Amelia trató de convencerse de que ese sacrificio era un puente hacia la unión, que con ese gesto demostraría que aún podía ser útil, que aún tenía un lugar en la familia. Soñó con que al compartir lo poco que le quedaba, ellos la verían con otros ojos. Pero ahora, sentada sola en el aeropuerto, comprendía la verdad amarga. Había vendido pedazos de su historia para comprar un lugar que nunca existió. Su sacrificio no fue reconocido ni valorado. Fue simplemente aprovechado. Lo que creyó que era el precio de pertenecer terminó siendo la prueba de que, para ellos, jamás fue realmente parte del viaje. El murmullo del aeropuerto parecía volverse más fuerte, como si cada voz, cada anuncio por los altavoces, quisiera recordarle a Amelia lo que acababa de descubrir. No estaba en la lista de pasajeros. No había boleto para ella. Toda la ilusión de aquel viaje familiar se había desmoronado en segundos frente a la fría pantalla de una computadora. Con las manos temblorosas, Amelia buscó de nuevo entre sus pertenencias, como si por arte de magia pudiera aparecer un pasaje olvidado, pero solo encontró su pañuelo, unas monedas y la foto de Jake, nada más.
El vacío de su bolso era el reflejo del vacío que acababa de abrirse en su corazón. Volvió la mirada hacia la puerta de embarque. A lo lejos, alcanzó a ver a Mark y a su esposa caminando entre la multitud, llevando consigo las maletas. No hubo una señal, un gesto, ni siquiera una mirada hacia atrás. La abandonaban con la misma naturalidad con la que uno deja un objeto que ya no sirve. Fue entonces cuando la revelación se hizo clara, dolorosamente clara. Nunca habían planeado incluirla. El viaje que le prometieron no era un regalo ni un gesto de amor, era la excusa perfecta para librarse de ella. El golpe no fue solo la traición, sino la frialdad con la que lo hicieron. La indiferencia en el rostro de su hijo cuando se alejaba era una imagen que Amelia sabía que jamás olvidaría. Sintió un nudo en la garganta, pero se obligó a tragar las lágrimas. El dolor era real, pero también lo era la verdad que se revelaba frente a ella. Había confiado ciegamente en quienes la veían como una carga, y esa confianza acababa de romperse para siempre. Aquella revelación no fue solo una herida, fue un despertar, y aunque dolía, también le abría la puerta a una decisión que cambiaría su vida para siempre. El altavoz anunció el último llamado para el vuelo, y Amelia observó cómo la fila de pasajeros se reducía poco a poco. Entre ellos distinguió con claridad a Mark y a su esposa avanzando sin prisa, conversando como si nada sucediera. No hubo una mirada hacia atrás, ni un gesto de duda, ni la más mínima señal de remordimiento. Cuando entregaron sus boletos en la puerta de embarque, Amelia sintió que el tiempo se detenía. Era como ver cómo una puerta se cerraba no solo en el aeropuerto, sino también en su vida. Su hijo, el mismo niño al que había cuidado entre desvelos y sacrificios, se alejaba ahora con indiferencia absoluta, sin importarle dejarla sola en tierra extraña. El avión despegó minutos después, y el rugido de los motores atravesó las paredes de cristal como un eco cruel. Amelia lo siguió con la mirada hasta que desapareció entre las nubes. Entonces entendió que aquel despegue simbolizaba algo más profundo. No solo se iba un avión, también se iba la última esperanza de sentirse querida por su propio hijo. La herida era desgarradora. No se trataba de un olvido, no había sido un error, fue un abandono deliberado, calculado, definitivo, y esa certeza dolía más que cualquier palabra de desprecio. Por un instante, Amelia sintió que se quebraba por dentro. El banco metálico del aeropuerto parecía hundirse bajo su peso, pero incluso en medio del dolor, surgió en ella una chispa de orgullo. Si Mark había decidido dejarla atrás, también él había perdido algo. La oportunidad de tener el amor y la presencia de una madre que siempre estuvo dispuesta a darlo todo. Con la frente erguida, respiró hondo y secó la humedad de sus ojos. Sí, había sido abandonada, pero no sería destruida. Ese día, Amelia comprendió que, aunque su hijo la hubiera borrado de su vida, todavía podía escribir el resto de la suya con la fuerza que le quedaba. Tras el despegue del avión, Amelia permaneció sentada largo rato, mirando el espacio vacío frente a ella, como si aún pudiera escuchar los pasos de su hijo alejándose. El zumbido constante del aeropuerto le resultaba lejano, como si estuviera atrapada en una burbuja de silencio. Sin embargo, en medio de esa quietud amarga, una idea comenzó a germinar. Recordó las palabras de Jake, dichas años atrás, en una de esas conversaciones de madrugada, en las que él hablaba con serenidad de la vida y de la previsión. Amelia, siempre debemos dejar todo en orden. Nunca sabes quién será digno de heredar lo que construimos. Ella había sonreído entonces, sin imaginar que algún día tendría que poner a prueba esa advertencia. Con el corazón golpeando fuerte,
Sacó de su bolso el viejo teléfono móvil. Sus dedos dudaron unos segundos antes de marcar, pero al final la decisión pesó más que la tristeza. Buscó en la agenda el número del abogado de confianza que habían tenido durante años. Un hombre serio pero siempre atento con la familia. Cuando él atendió, su voz firme le dio un extraño alivio. Con calma, Amelia explicó que necesitaba una cita lo antes posible, que debía revisar su testamento y hacer algunos cambios importantes. No entró en detalles por teléfono, pero sabía exactamente lo que tenía que hacer. Su hijo ya no sería el heredero de lo que ella y Jake habían levantado con esfuerzo. Al colgar, una mezcla de dolor y determinación la invadió. No se trataba de venganza, sino de justicia. Si Mark había decidido romper todo lazo con ella, entonces no tendría derecho a aprovecharse de su legado. Amelia comprendió que proteger su memoria y sus bienes era una forma de honrar la vida compartida con Jake y al mismo tiempo de reconocerse a sí misma como alguien que todavía podía decidir. Esa llamada fue breve, pero representó el inicio de un nuevo camino. Por primera vez en mucho tiempo, Amelia sintió que recuperaba un poco de control sobre su vida. Días después de aquel abandono en el aeropuerto, Amelia se presentó en la oficina del abogado. El edificio era sobrio, con paredes llenas de estanterías y olor a papel antiguo. Mientras esperaba en la sala, sus manos jugaban nerviosas con el pañuelo heredado de su madre, el único objeto de valor sentimental que aún conservaba. Cuando finalmente entró al despacho, el abogado la recibió con cordialidad y respeto. Amelia, con voz serena pero firme, le explicó que deseaba reescribir su testamento. Las circunstancias han cambiado, dijo, evitando mencionar directamente a su hijo. El abogado asintió, entendiendo más de lo que las palabras decían. Con cada línea dictada, Amelia sentía que cerraba una herida. Declaró que Mark no tendría derecho alguno sobre la herencia, ni sobre la casa que ella y Jake habían levantado con años de sacrificio. En su lugar, eligió destinar sus bienes a una pequeña fundación que apoyaba a viudas y ancianos en situación de abandono. Esa decisión no fue impulsada por el rencor, sino por la necesidad de dar sentido a su dolor. Amelia pensó en todas las personas que, como ella, habían sido dejadas atrás por aquellos en quienes más confiaban. Si su historia podía transformarse en un gesto de apoyo hacia otros, entonces su sacrificio no sería en vano. Al terminar, el abogado le entregó el documento revisado para que lo firmara. Amelia lo sostuvo por un instante, contemplando las letras que sellaban un nuevo comienzo. Con una firma firme, estampó no solo su voluntad legal, sino también su renacimiento como mujer libre de las cadenas emocionales que la habían atado a la crueldad de su hijo. Al salir de la oficina, respiró hondo. El aire fresco en la calle le supo distinto, más liviano. El testamento reescrito no le devolvía a Jake, ni borraba la traición de Mark, pero sí le daba la certeza de que su legado estaría en buenas manos. Por primera vez en mucho tiempo, Amelia se sintió dueña de su destino.